Buenos días, jóvenes estudiantes del curso virtual de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sáenz. Hoy vamos a dar el tema 3 del módulo 1 de Derecho Penal Especial. Este tema 3 habla del análisis de una figura delictiva. Ya no es que la profesora se ha confundido y ya esto lo dio. No. Usted tiene en la parte de material didáctico un PowerPoint que le hablo del análisis de una figura delictiva, el análisis de un delito. Eso se los puse en términos generales para que usted fuera repasando. Ahora se los tengo dentro del módulo. Fíjese, jóvenes, entre más usted lee el tema y lo analiza, mejor es porque tiene mayor dominio del mismo. Y hemos dedicado este primer módulo a la columna vertebral de penal especial, que es el análisis tanto del texto legal, de casos prácticos como de figuras delictivas. Voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé para explicarles el tema 2 de este módulo. En el análisis de la figura delictiva voy a analizar la nueva figura delictiva incorporado al título 5 del libro 2 del Código Penal, que se denomina el delito de maltrato al adulto mayor. El título 5 nos habla de los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Esta es una modificación que se dio en este año 2020, en abril de este año, el 24 de abril, por medio de la ley 149, se introduce la última modificación o la más reciente al Código Penal panameño y que le incorpora un nuevo capítulo al título 5. Aquí lo vemos en esta gráfica. El título 5, que habla sobre los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, el título 5 de qué profesora del libro 2 del Código Penal. Antes constaba con 4 figuras delictivas: delito de violencia doméstica, el delito de maltrato de niño, niña o adolescente, delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad y el delito contra la familia. Se le incorpora el capítulo 5 que me habla del maltrato al adulto mayor. ¿Qué yo tengo que analizar de esta figura delictiva? Acuérdense del primer paso. ¿Dónde está ubicado? Ya lo vemos aquí en el título 5. ¿En qué artículos? Del 212 al 212b. ¿En qué parte? En el capítulo 5. Capítulo 5 del título 5. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? El análisis de esta figura delictiva, estos aspectos: su marco conceptual, su verbo tipo, su objeto jurídico, su bien jurídico tutelado, su sujeto, la clase de delito, las circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva, que antes se conocía como forma de culpabilidad, y la relación con otras leyes y el derecho internacional. En el marco conceptual, ya lo ubicamos dónde está. En el marco conceptual nosotros tenemos que el delito del maltrato al adulto mayor consiste en eso, en tener una conducta hacia él, hacia el adulto mayor, que constituyen un maltrato, que van a poner en riesgo, ponen en riesgo su vida, su salud, su integridad personal y afectan a la familia, porque el adulto mayor forma parte del núcleo familiar. Esos adultos mayores puede ser el papá, puede ser el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, algún tío, inclusive hermanos. Bien, la figura delictiva consiste en que se prohíbe maltratar al adulto mayor, es decir, la definición o el marco conceptual del delito de maltrato al adulto mayor
está conformado, es una conducta, es un comportamiento ilícito que está conformado por actos idóneos cuya finalidad es afectar la salud de ese adulto mayor. Mi artículo 212A solamente me señala que, sígame aquí el cursor, quien maltrate a un adulto mayor, pero para nosotros poder estructurar mejor ese marco conceptual de que esta es una figura delictiva que consiste en realizar un comportamiento constituido por actos cuya finalidad es maltratar al adulto mayor, poniendo en riesgo o afectando, lesionando de forma directa o indirecta la salud y la integridad del adulto mayor, yo requiero entender desde el punto de vista legal en qué consiste esa acción de maltrato. Y mi artículo 212b es quien me señala, fíjese, en qué consiste este maltrato. Esta norma 212b es una norma de carácter informativa, es una norma que me va, yo puedo hablar que es una norma también aplicativa, porque me va a señalar, me va a indicar cómo yo aplico mi artículo anterior, cómo yo identifico la figura delictiva del maltrato, porque me está diciendo en qué consiste. Entonces, aquí tiene 7 condiciones. Dañar física, mental o emocionalmente, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. Por eso es que yo les hablaba en el video anterior que aquí hay una relación con delito de lesiones personales y puede haber una relación con el delito de homicidio. Es decir, que la persona permita que otro le maltrate al adulto mayor o que él mismo lo cause. Entonces, el maltrato puede ser cualquier tipo de conducta que le ocasiona un daño físico, mental o emocional al adulto mayor. La otra conducta o la otra definición que desde el punto de vista legal se da sobre el maltrato es utilizar o inducir a que se le utilice la mendicidad o en propaganda o publicidad no apropiada por su edad. Fíjese, aquí ya tenemos la segunda. Aquí nos está hablando que inducirlo a la mendicidad o utilizarlo para que él forme parte de propaganda o publicidad que le afectan por su edad o que no son propias, que no son adecuadas por la edad de ese adulto mayor. Puede ser la prostitución, por ejemplo. Entonces, discúlpenme que se me fue aquí, está también el emplearlo o permitir que se le emplee en trabajo prohibido o que ponga en peligro su vida o salud. Fíjese, ya vimos el que usted le cause o permita que se le cause cualquier tipo de daño físico, psicológico, emocional, que lo someta a la mendicidad, lo permita que él forme parte o lo induzca o lo obligue a que él forme parte de la mendicidad o en actividades que ya pueden ser trabajos que no son apropiados para él, en alguna actividad de tipo publicitaria o propagandística, el trato negligente, el someterlo a una mala alimentación, no llevarlo a sus citas médicas o procurarle algún tipo de atención médica en el hogar.
obligarlo o utilizarlo para que realice trabajos domésticos, cuidados de infante o labores en el hogar de una persona de su edad, no pueda realizarlo por su condición. Estas 7 acciones es lo que define desde el punto de vista legal el maltrato. Entonces, conociendo nosotros estas 7 acciones, ya nosotros podemos estructurar el marco conceptual del delito de maltrato al adulto mayor y explicarlo como aquella conducta ilícita que puede estar conformada por distintos actos idóneos que en principio son darle un trato negligente a ese adulto mayor, exponerlo a actividades que no van acorde, a actividades o trabajos que no van acorde a su edad o que por su edad no la pueda llevar a cabo, entre ellas labores domésticas, cuidados de infantes, que él no pueda, un ancianito de 80 años, 85 años, que esté trapeando, que esté barriendo, que se tenga que estar agachando, le puede ocasionar un daño. Cualquier tipo de lesión física, psicológica o emocional, o permitir que otros se lo hagan. La mala alimentación, someterlo a una mala alimentación o no cuidarlo. No cuidarlo ¿en qué sentido? En llevarlo a su cita médica, auxiliarlo para comprarle unas medicinas. Aunque muchas veces los abuelitos tienen su dinerito, pero no pueden ir ellos a comprar su medicina, el no hacerle ese favor, el no cumplir con ese deber, constituye un maltrato al adulto mayor. En cuanto al verbo tipo, ¿cuál es el verbo tipo de esta conducta ilícita? Fíjese, escúcheme bien. El verbo tipo del delito es el maltrato. El maltrato, mire que lo subrayo aquí, el maltrato es el verbo tipo, maltrato al adulto mayor. Pero ese verbo tipo de maltrato se puede realizar de diferentes formas. Por ejemplo, ya lo vimos, el trato negligente, darle una mala alimentación, no llevarlo a sus citas médicas ni comprarle la medicina, causarle algún tipo de daño físico, mental o permitir que se le cause, someterlo a la mendicidad, obligarlo a hacer trabajos en el hogar que por su edad no puede hacer, como son labores domésticas, cuidados de infantes, entre otras cosas. Objeto jurídico, el adulto mayor. Bien jurídico tutelado aquí es la familia, la salud, la vida, la integridad personal. Los sujetos, el activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo es el adulto mayor. Clase de delito, este es un delito de lesión, es un delito material, instantáneo con efecto permanente. Puede ser de comisión porque lo realice la propia persona o puede ser de omisión impropia, es decir, comisión por omisión, dejó que pasara. Es un delito simple porque hay un verbo tipo que tiene varias formas de conductas ilícitas, es decir, varias formas de llevar a cabo esta acción. Mi acción, mi verbo tipo es el maltrato al adulto mayor, que lo puedo realizar de diferentes maneras. ¿Cuáles son las circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal? Aquí no hay excusa absolutoria. Aquí podemos encontrar circunstancias agravantes en el artículo 212A y me habla de 5 en específica. El parentesco entre el victimario y la víctima, que en este caso es el adulto mayor, dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, los colaterales, ascendiente, descendiente, igual opera
para un pariente por adopción, el cónyuge, el encargado de la atención del adulto mayor, el encargado del adulto mayor dentro de una institución que es especializada para atender al adulto mayor, el que es propietario de esa institución donde se ha vulnerado los derechos del adulto mayor, sea el propietario una persona jurídica o una persona natural. La tipicidad subjetiva. Este es un delito doloso, tal como lo señala el artículo 212A. Pero el último párrafo del artículo 212B me habla que esta figura delictiva también se puede hacer por negligencia o culpa. Luego tenemos, en cuanto a la relación con otras normas y el derecho internacional, ya dijimos que se relaciona con la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, de las personas mayores. Tenemos con la Ley 36 del 2016 que me habla de la normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, con la ley 149, que introduce esta modificación. Entonces, fíjese, es importante que veamos que estos dos artículos que van de la mano, este artículo 212 es un artículo importante porque aunque aquí nos define quién maltrate a un adulto mayor, pero en qué consiste ese maltrato, y me lo define el 212. Es una ley que establece criterios de aplicación de esa norma porque me define en qué consiste la figura delictiva, de aplicativa o de aplicación, también pudiéramos llamar allí, que tiene criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma. Bien, jóvenes, nos vemos pronto. Muchas gracias.